Diciembre de 1942, los panzer alemanes avanzan desesperadamente sobre la estepa rusa congelada. Marchan en una carrera contra el tiempo. Su misión alcanzar a las fuerzas del general Paulus cercadas en Stalingrado y en riesgo de ser aniquiladas. Al mando de esta misión de rescate se encuentra el mariscal de campo Erich von Manstein. Manstein fue considerado el genio táctico del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Como oficial de Estado Mayor en 1940, creó el plan que atravesó Francia en apenas 2 semanas. Como comandante de un cuerpo de ejército, en 1941 atravesó los estados bálticos y alcanzó las puertas de Leningrado. En julio de 1942, su 11º ejército conquistó la enorme fortaleza de Sebastopol, tema al que hace poco le he dedicado un video y le saldrá en recomendados al final de este. Pues bien, ahora Manstein, en sus primeras operaciones como comandante de un grupo de ejércitos, se enfrentaba a una tarea titánica, tal vez la más complicada de su amplia carrera militar hasta el momento. Sin embargo, Manstein no solamente afrontaba una lucha contra los rusos, también una contra la depresión. En octubre de 1942, su joven ayudante de campo, Pepo Spech, quien lo acompañó por Francia, Crimea, los estados bálticos y Leningrado, falleció a causa de un accidente de avión. Pero sin duda el golpe más doloroso para el viejo mariscal prusiano fue la muerte de su hijo mayor Gero, quien falleció en las cercanías de Leningrado en noviembre de ese mismo año. Aún así, Manstein sabía que no había tiempo para lamentaciones. El sexto ejército se encontraba rodeado desde el día 23 de noviembre de 1942, cuando los soviéticos cerraron la pinza, fruto de la Operación Urano, embolsando a 20 divisiones alemanas y un par de divisiones rumanas. En aquel momento el general Paulus pidió a Hitler le permita realizar una operación de ruptura y evacuar la ciudad. Bajo todo este contexto se desarrolló Tormenta de Invierno, el plan para salvar al sexto ejército en Stalingrado. Este plan fue desarrollado punto por punto con el cuartel general del Führer. Tienen que entender que Tormenta de Invierno no era un plan para evacuar al sexto ejército. Según Hitler, Manstein debía abrirse paso hasta el sexto ejército y establecer un corredor para poder proporcionar suministros y refuerzos, de modo que las tropas de Paulus se mantuvieran en el Volga en vista de las futuras operaciones ofensivas de 1943. Pero Manstein sabía que de quedarse en Stalingrado el sexto ejército no llegaría a sobrevivir, y siendo consciente que la situación del frente era crítica, elaboró un plan alternativo llamado Operación Trueno. Este se basaba en la total evacuación del cerco de Stalingrado. Para que Trueno se pueda ejecutar, se requería de dos factores. La primera era llegar hasta Paulus, y la segunda que Hitler aceptara evacuar. El segundo factor parecía más complicado que el primero para el mariscal. Pues bien, las fuerzas de Manstein poco a poco llegaban a sus puntos de partida para el comienzo de la ofensiva, la cual en un inicio partiría desde dos ejes. El primero, Kotelnikovo, a 160 kilómetros de Stalingrado. El segundo, desde las posiciones germanas al otro lado del río Chir, a apenas 65 kilómetros del cerco. La opción más lógica donde debía recaer el peso del avance era desde el río Chir, pero los continuos contraataques del quinto ejército de tanques de la Guardia del Ejército Rojo obligaron a descartar dicha opción. Esto solamente dejaba a Kotelnikovo como único punto de inicio. Y para que se hagan una idea de lo complejo de esta situación, la sexta división Panzer a su llegada tuvo que luchar durante 3 días continuos para poder despejar sus zonas de partida en Kotelnikovo. Sin embargo, Manstein comprobó lo potente que era esta división al prácticamente haber destruido al cuarto cuerpo de caballería soviético junto con 60 de sus tanques. Posteriormente, Manstein recibiría a la 17ª División Panzer y la 23ª División Panzer. Esta última formación, la formación blindada más débil con apenas 50 tanques operativos. En apoyo de esta fuerza, 2 divisiones de caballería rumanas, al mando del respetado coronel von Pambitz, estarían cubriendo el flanco derecho de la formación alemana. En Stalingrado el ánimo se había elevado hasta el tope. Por todo el lugar los jóvenes soldados alemanes se daban los buenos días con la frase «Ya viene Manstein, ya viene Manstein». Y es que al amanecer del 12 de diciembre de 1942, la artillería germana desató una tormenta de fuego que hizo retumbar todo el frente de Stalingrado. Poco tiempo después, los granaderos Panzer, acompañados de los blindados, se lanzaron al ataque rumbo al cerco. La sorpresa para los soviéticos fue total. No esperaban que Manstein atacara tan pronto.
El general Vasilevsky solicitó se enviar refuerzos para frenar el avance alemán, que apenas en un día había progresado 50 kilómetros y cruzado al margen oriental del río Aksai, una tercera parte del camino a Stalingrado. En el segundo y tercer día el empuje alemán continuó en dirección a Berezhnekúnskaya, pero la resistencia soviética empezó a incrementarse. Los generales del Ejército Rojo eran conscientes que debían frenar a los alemanes antes que capturasen dicho objetivo o tendrían a su alcance el margen occidental del río Mishkova, la última barrera natural antes de Stalingrado. Stalin ordenó contraatacar con el 13º Cuerpo de Tanques y el 4º Cuerpo Mecanizado. Los alemanes, al tanto de esto gracias a interceptaciones radiales, pudieron frenar las arremetidas de estas fuerzas. Más de 50 tanques rusos yacían calcinados al final del día de combates. Los Panzer continuaron avanzando y llegaron al margen occidental del río Mishkova. Ahora se encontraban a apenas 60 kilómetros de las fuerzas de Paulus atrapadas en Stalingrado. Sin embargo, pronto esto resultaría totalmente irrelevante, pues la suerte de todo el sexto ejército alemán se estaba decidiendo 200 kilómetros más al norte. Stalin y sus generales se percataron que la manera más efectiva de aplastar la operación de rescate era frenar todo el tiempo posible a las fuerzas germanas en el Mishkova y dar un golpe decisivo en otro sector. Así pues, los soviéticos readaptaron la operación Pequeño Saturno. El plan ruso era atravesar las posiciones del octavo ejército italiano y amenazar el flanco del grupo de ejércitos del Don, poniendo en jaque a las fuerzas de Manstein. Pero las fuerzas soviéticas estarían listas para atacar el día 16 de diciembre. Stalin se encontraba nervioso. Pensaba que en cualquier momento los tanques y soldados de Paulus cargarían contra el saliente para unirse a Manstein y escapar de Stalingrado. Este temor se reforzó cuando, en un titánico esfuerzo, las tropas alemanas, apoyadas por los nuevos tanques Tiger y con apoyo de la Luftwaffe, cruzaron el río y establecieron una cabeza de puente de 10 kilómetros de profundidad. Ahora la fuerza de socorro estaba a apenas 50 kilómetros del cerco. En el interior de este los soldados ya podían escuchar, a lo lejos, en la estepa, el rugir de la artillería. El optimismo estaba a flor de piel. Muchos pensaban ya en permisos fuera del frente y en navidades en casa. Pero aquellos 50 kilómetros sería lo más cerca que Manstein llegaría. En horas de la mañana los soviéticos desataron la operación Pequeño Saturno. 3 ejércitos se lanzaron al ataque, y en apenas 48 horas el octavo ejército italiano se había derrumbado por la presión del enemigo. No había reservas para contraatacar, y los flancos del grupo de ejércitos del Don estaban seriamente amenazados. Manstein se comunicó con Paulus el día 20 de diciembre. Explicó la situación y que sus puntas blindadas no avanzarían más. La presión del enemigo en la cabeza de puente era feroz, y la amenaza sobre el flanco de su grupo de ejército cada vez más peligrosa. El general Paulus aceptó que la única oportunidad era una fuga total de Stalingrado, y afirmó que requería de 48 horas para poner todo a punto para el escape. La espera había comenzado, solamente faltaba el visto bueno de Hitler. Von Manstein envió un comunicado al cuartel general del Führer en espera de una respuesta positiva, dadas las circunstancias. Número 1. El desarrollo de la situación en el grupo de ejércitos hace necesario desplazar fuerzas hacia ese sector. Número 2. A menos que puedan garantizarse adecuados suministros aéreos, la única alternativa es que el sexto ejército pueda realizar una ruptura del cerco. El día 23 llegó la respuesta del alto mando ordenada por Hitler. El Führer está de acuerdo con que unidades del 57º Panzerkorps sean retiradas al sector del Don. Esta respuesta, amigos, significaba la sentencia de muerte para las tropas de Paulus en Stalingrado. En un último intento, Manstein se comunicó con Hitler a su cuartel general en Rastenburg. Después de que Manstein hiciera su súplica, Hitler respondió: «No entiendo a qué te refieres. Paulus solamente tiene suficiente gasolina para 30 kilómetros como máximo. Él mismo dice que no puede escapar en este momento». Y esto es cierto, amigos. Los escasos 40 tanques de Paulus que harían de punta de lanza apenas disponían de combustible para 25-30 kilómetros. Los otros 20 kilómetros restantes habrían tenido que recorrerlo a pie en medio de la estepa abierta y a merced de las fuerzas soviéticas. Pero la principal razón por la cual Hitler no ordenó el repliegue yace en este mapa. Las fuerzas de Paulus eran una pieza sacrificable que mantenía clavado en el terreno a 6 ejércitos soviéticos,
mientras se replegaban desde el Cáucaso el restante de las fuerzas germanas que habían avanzado hacia Bakú en el verano. Esa misma noche, a las tropas alemanas que se batían ferozmente por mantener sus posiciones en el Mishkova les llegó la orden de retirada. Vieron por última vez la estepa en dirección a Stalingrado y los escasos 50 kilómetros que los separaba de sus camaradas en el cerco. Y así terminaba Tormenta de Invierno. En fin amigos, esta es una reactualización de un video que hice hace como 2 años. Está con nueva información y creo que una narración un poquito mejor. Espero les haya gustado, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.